Hay encuentros en la vida de cada ser humano que evitamos tener. Hay otros que anhelamos tener ese tipo de encuentro. Y en el estudio que estaremos presentando durante este mes, basado en el libro de estudios bíblicos para la vida, estaremos hablando acerca de mi encuentro con Jesús. Un encuentro que todo el mundo, tú, yo, todo nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, el mundo entero necesita tener un encuentro con Jesucristo. Dios le bendiga a este que le habla, su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, bajo un silbo apacible, en la mañana del 6 de octubre del 2025. Y comenzando esta serie de pequeños o cortos estudios a modo de reflexión. ¿Por qué? Porque me estoy basando en un libro acerca de estudios bíblicos para la vida. Un libro que se utiliza en iglesias, utilizamos en la iglesia donde yo me congrego a modo de un plan de discipulado y que quiero pues compartírselos con ustedes para que ustedes también tengan la bendición de poder adquirir esa riqueza que está enmarcada en estos libros que son los libros de estudio para la vida. Y la primera lección, la primera sección de hoy será basado en Jesús, mi necesidad más grande. Jesús, mi necesidad más grande. Y como una idea central o un pensamiento central, solo Jesús puede verdaderamente saciar mi sed. No es un cliché. Solamente Jesucristo puede saciar nuestra sed. Y a modo de aplicación para la vida, cuenta el autor del libro que en el 1943, un psicólogo llamado Abraham Maslow presentó la teoría de que a todas las personas les motiva el deseo de alcanzar la felicidad, satisfaciendo sus necesidades. Maslow organizó las necesidades humanas en una pirámide. En la base estaban las necesidades como el agua, comida, vestido. Luego seguía las necesidades de seguridad y estabilidad. El amor, la amistad, la intimidad, la pertenencia componían a ese tercer nivel. Un escalón más arriba encontrábamos la autoestima y los sentimientos de logro. Y finalmente, en ese pináculo, se encontró la necesidad de la autoactualización y el desarrollo personal. Como psicólogo, Maslow pues explica por qué tantas personas viven abrumadas por su deseo de satisfacer sus necesidades y alcanzar la tan deseada y tan efusiva o elusiva felicidad. Dios nos creó para que tuviésemos comunión con Él. Él no creó al ser humano porque le dio la gana de crearlo y vamos a dejarlo ahí y se acabó. Yo sigo acá arriba en el cielo. No. Dios es un Dios de relación, no de religión. Él creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, para tener una relación entre el hombre, su creación, y Dios. Y desde que el pecado nos separó de Dios, nuestra gran necesidad es recuperar esa unión íntima con Él. Unos de una forma, otros de otra, buscándolo de acuerdo a sus
pensamientos preconcebidos o a lo que ellos entienden que puede ser que podemos llegar a tener esa intimidad con ese ser supremo. Pero el pecado separó al hombre de Dios. Punto. Lo sacó del huerto del Edén. Y allí puso querubines y espada en fuego encendidas, revolteando todo el huerto. Y Adán Bejaba salió del huerto a causa del pecado. Para eso, vayamos al libro de Juan. Toma tu Biblia y vayamos al libro de Juan. Esa carta del apóstol Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 4, versos 7 al 10. Y dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judíos, me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y les dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. Mira, el agua, especialmente el agua de beber, el agua potable, siempre ha sido un recurso valioso y también un recurso escaso por el que vale la pena hacer cualquier esfuerzo para obtenerla. ¿Por qué? Porque hay mucha contaminación en el ambiente. Y en este pasaje Jesús usó el agua como una manera de comunicarse con la mujer samaritana. ¿Para qué? Para ayudarla a ver su necesidad del agua no física que se puede tomar, sino del agua espiritual que es de la salvación. Jesús, 100% humano, llegó sediento, llegó con sed al pozo de Jacob en la tierra de Sicar, pero su mayor deseo no era el agua física, sino poder conversar, tener un diálogo, hablar con esa mujer samaritana que necesitaba del agua viva que él tenía o que de él provenía, que solo podía darle si ella creía en él. De modo que no es la mujer samaritana quien toma la iniciativa, es Jesús mismo quien toma la iniciativa de ir hasta ese lugar. ¿Para qué? Para poder hablar con ella y dejarle saber que quien le pedía agua era el que le podía dar agua que saltaba para vida eterna. La Biblia dice que Jesús tenía que ir a Samaria, verso 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Es que Dios conoce todo desde antes de cualquier pensamiento, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios, en su omnisciencia, tenía ya el conocimiento de todo lo que acontecería hasta el fin. Así que tomó esa iniciativa, fue a Samaria, y sabemos que el propósito de Jesús era ofrecerle a esta mujer el don, el regalo de Dios. Cuando la mujer llega, Jesús tomó la iniciativa de rápido comenzar a hablarle. Eso no era una práctica común en el judío, hablar con una mujer solos, y mucho menos si no era judía, si era samaritana. Ella nunca le iba a hablar a él, aunque estuviese al lado de ella, simplemente iba a bajar su cabeza y no iba a hablar con él. Por eso fue que Jesús le pidió agua para beber.
De esta manera, Jesús lo que hizo fue eliminar esa barrera racial que existía entre judíos y samaritanos, esas barreras sociales, nacionales, religiosas, tal vez también de género, solo para hablarle del agua que podía calmar la sed interna de la cual es probable que ni siquiera ella estuviera consciente de que necesitaba. Jesús sigue tomando la iniciativa ¿para qué? Para ofrecernos a nosotros la buena agua, la agua viva, la agua como dice en el verso 10, la que daría agua viva. Jesús transformó esa conversación del agua común, el agua que había en el pozo, a una de un entorno espiritual, un agua viva, agua espiritual. Ante la petición de Jesús, la mujer responde defensivamente. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber agua? Sabes que de entre judíos y samaritanos no podemos estar, no hay un trato entre nosotros, no hay un común acuerdo, no hay comunión. Así que ante esa petición, esta mujer simplemente reaccionó como mucha gente reacciona cuando comenzamos a hablarle de Jesús, cuando le presentamos a Jesús el agua viva, con distancia y categoría, a la defensiva. Su respuesta mostró prejuicio, rechazo, incluso en sus palabras era posible también escuchar una combinación de, este me está hablando a mí, de asombro, de dolor y de reclamo también. Es una tendencia que todo ser humano pues tiene al responderle a Jesús cuando Jesús se le acerca para ofrecerle agua viva. Algunos con asombro, otros con dolor, otros con tristeza, otros con queja, otros simplemente con rechazo. Pero eso no detiene el amor de Dios. No detuvo esa determinación amorosa de Jesús de perseguirla, de llegar hasta donde ella, de llegar hasta donde nosotros. ¿Para qué? Para saciar nuestra sed interna espiritual con el agua viva que solo Él, el don de Dios, puede darnos porque proviene de Él. En el verso 11 continuamos diciendo, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Aquí vemos cómo ya Jesús le cambia la perspectiva de la conversación y le llama la atención. Y ella comienza entonces a preguntarle, ¿de dónde tú puedes sacar esa agua viva? Porque el pozo es bastante hondo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, oye, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. De primera instancia, la mujer no le creyó a Jesús. La mujer giró su vida en torno a ¿qué? A lo temporero, a lo temporal.
a lo físico, pero para ella Jesús era solo un judío sediento que llegó allí y hasta pues le era extraño. ¿Por qué le era extraño? Porque ninguna mujer podía estar en el mismo lugar que un hombre, y mucho menos a solas, y mucho menos a esa hora del día que ella tomó para sacar del agua. Pero ella no se fiaba de Jesús. Jesús prometió darle agua viva para que no tuviera nunca más sed. Pero ni siquiera tenía cómo sacar un poco de agua del pozo. ¿Por qué? Porque llegó con las manos vacías. Él le pide agua del pozo. Como la samaritana no podía ver a Jesús con los ojos del alma, no sabía quién estaba frente a ella, no le creyó. No creyó esa oportunidad que tenía ante ella y que fuera cierto eso de que él podía darle agua viva. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué entonces? ¿Por qué lo temporal nunca sacia nuestra alma? Lamentablemente, a diferencia de lo que estamos hablando, el ser humano, por su condición pecaminosa y caída, siempre va a procurar poner lo temporal por encima de lo que es espiritual. La mujer samaritana no solamente no le creyó, sino que miró a Jesús como inferior a Jacob, el padre que hizo ese pozo. Como la mujer samaritana desconocía quién era Jesús, recurre al patriotismo, al nacionalismo para ponerlo en su lugar. Y esto ocurre muy comúnmente cuando se le va a acercar a hablarle acerca de Jesús a alguien que probablemente no es de tu nacionalidad, y rápido pues ponen el tema de la nacionalidad por encima del tema de Jesucristo. Los samaritanos eran orgullosos, se enorgullecían de ser descendientes de Jacob. Por eso la pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? La realidad de lo que significaba esto era, ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees que tú eres? ¿Acaso piensas que puedes ofrecerme algo mejor que Jacob, nuestro padre? Y eso que no llegó hasta el nivel de Abraham, como hicieron los fariseos y los escribas. La mujer samaritana no creyó que Jesús pudiera darle un agua mejor que la que estaba en ese pozo. Nosotros también hacemos lo mismo. Creemos que lo que tenemos a nuestro alrededor es mucho mejor de lo que Dios puede ofrecernos en su Hijo Jesucristo. La mujer samaritana reconoce luego su necesidad. ¿Por qué? Porque ella iba al pozo a buscar agua, necesitaba agua. Lo que pasa es que no estaba yendo en el momento en que iban las otras mujeres a sacar agua del pozo. Porque, como bien dijo Jesús, 5 hombres has tenido, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Así que ella, para evitar cualquier confrontamiento con las mujeres samaritanas, prefería mejor entonces ir luego de que ellas fueran a sacar agua del pozo. Pero allí Jesús llegó porque Él conoce tu corazón, conoce también tu necesidad. Jesús le enseñó que el agua viva que Él le ofrecía no era temporal, no era terrenal, no era física, sino que era eterna, era celestial. Que el Señor nos ayude a entender que solo Jesús sacia nuestra sed del alma.
Esperemos que sea el Señor el que nos revele eso por su Espíritu. Porque lamentablemente estamos muchos vedados, tan velados, ciegos, sabiendo que tienen la mayor necesidad de su vida y siguen rechazándola. Pero para Jesús quitarle ese pensamiento terrenal a esa mujer, Él la confrontó con su pecado. Y ahí es que todo comienza, como dice el puertorriqueño, empieza la puerca a enroscar su rabo. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que lo confronte con su pecado. Sin embargo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso lo menciona en los Salmos capítulo 19, verso 7. Pero son más dulces que la miel y que esta que destila del panal. Así que no tengas miedo de ser confrontado por la palabra, sino sé sumiso, sé sumisa, para que la palabra misma entre a tu vida y sacie esa sed, sane esas heridas, sane esa sed interior y que salte de tu interior un fruto de labios que confiese a Jesucristo como tu Señor. Así que Él la confronta con su pecado, pero la ayudó a comprender que los maridos que había tenido y esa relación amorosa, pero pecaminosa, que ella tenía en ese momento, eran intentos terrenales y temporales para poder calmar esa sed interior, esa sed del alma. Te pregunto yo, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesucristo para ti? Saltamos al verso 25 porque ahí comienza todo este asunto de ese diálogo entre la mujer con respecto a los padres que adoraron en el monte y todo eso, y que Jesús le dice que los verdaderos adoradores buscan al Padre, y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y comienza el verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Conocía la Escritura. ¿Tú conoces la Escritura? ¿Conoces las profecías? Esta mujer, siendo adúltera, conocía la Escritura y le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Pero no tenía al Mesías como su Señor. Por eso es que tenía 5 maridos y el que tenía tampoco era su marido. Hacía lo que le venía en gana. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Por primera vez Jesús se identifica como el Mesías. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Aquí la mujer samaritana creyó que Jesús podía ser el Mesías esperado. Verso 25. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pero primero vio a Jesús como un judío totalmente desconocido y extraño para ella. Después, como un hombre que clama poder hacer cosas que simple y llanamente a la vista eran imposibles, dar agua viva. Luego creyó que quizás Jesús podía darle un agua capaz de quitar la sed física. Cuando Jesús le reveló la condición pecaminosa en que ella vivía, ahí sí que la mujer samaritana consideró si Jesús era
ese profeta o el Mesías esperado. Ella sabía que si Jesús era el Mesías, el agua viva que ofrecía era real y podía saciar su sed de su alma, de su interior. Y Jesús afirmó ser ese Mesías esperado. Él es el Mesías, el Mashiach, el ungido de Dios. Jesús le declaró a la mujer samaritana, que fíjense que no menciona su nombre. Los nombres en las Escrituras están relacionados, vinculados con el carácter de la persona. Sin embargo, aquí no se nos da el nombre de esta mujer samaritana. Por lo que Dios lo que quiere centrarse, enfocarse, no es en el carácter pecaminoso de ella, sino en lo que Jesús, su Hijo, iba a hacer por ella, a pesar de lo que ella era. Porque ¿sabe qué? Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Y Jesús te ama no así como eres, no por lo que eres. Jesús te ama a pesar de lo que eres. Una persona completamente destituido de la gloria de Dios. Pero para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Que el Señor los reprenda. Después, cuando Jesús les revela la condición pecaminosa en que ella vivía, entonces es que viene esa consideración por parte de ella de que Jesús podía ser ese profeta, que podía ser el Mesías. Ella sabía que si Jesús era el Mesías, eso de el agua viva iba a ser real en su vida. Jesús le declaró a la mujer que él era el Mesías prometido. En otras palabras, que era el descendiente del rey David, el siervo sufriente que se menciona en Isaías capítulo 53, y el único capaz de revelar al Padre perfectamente. Ahora, esta mujer samaritana conoció el don de Dios, como se menciona en el verso 10, cuando Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Sabes que ya Jesús en su mente, ya él tenía determinado revelársele a esa mujer, porque era necesario que él se revelara para que ella pudiera ser salva. Jesús espera una respuesta. Esta narración concluye con la mujer creyendo en Jesús como el Mesías, como el agua de vida, siendo una fuente en ella y trayendo a muchas personas a la fe en Jesús. Ella se convirtió en una evangelista de Jesucristo. Pero la historia concluye con la afirmación mesiánica de Jesús, dejándonos así la puerta abierta para la respuesta tuya y para mi respuesta. Tarde o temprano, la presencia de Jesucristo, tendremos que reconocer nuestra condición y decidir si creemos o no en Él y si recibimos o no el agua de vida que solo Él puede saciar en nuestro interior. Esa sed de agua viva. ¿Y qué es lo que hace a un buen testigo de Jesucristo? ¿Qué hace a un buen testigo de Jesucristo? Su transformación, cuando es cambiado de muerte a vida. Cuando esa Pascua que hablaba hoy en un grupo de hermanos, en un matutino, en esta madrugada, esta mañana, hablando acerca del tema de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura,
Jesucristo es el Cordero Pascual. Él es ese Cordero que por amor Dios entregó. ¿Para qué? Para que fuésemos salvos, limpios de esa vieja levadura. Por eso es que le pidió al pueblo de Israel que en esa Pascua tomaran panes sin levadura, porque la levadura representa el pecado del mundo y Egipto representa el mundo. Así que, ¿qué es lo que nos hace un buen testigo de Cristo? Nuestra transformación en Jesucristo. Concluyo con esto. Lo que debemos tener claro al final de esta lección es que todos tenemos necesidades internas que consciente o inconscientemente buscamos satisfacer con todas las cosas materiales, terrenales y temporales, y que también Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, el engañador, el acusador, busca poner en bandeja de plata. ¿Para qué? Para que desvíe tu mirada de la palabra de Dios y vengas y te entretengas con todos esos entremeses, digo yo, esos entretenimientos materiales, terrenales y temporales. Todo eso no basta, ¿sabes por qué? Porque las necesidades internas son espirituales, son celestiales, son eternas. Y como solo Jesús el Mesías, ese Mesías prometido, provee esa agua, el agua que salta para vida eterna, el agua que satisface las necesidades internas. Entonces, Él es la necesidad más imperante, más grande, intrínsecamente hablando, que tú y yo y que todo ser humano necesitamos. ¿Sabes tú de primera mano quién es Jesús? ¿Sabes quién es Jesucristo? ¿Has recibido el agua viva que Él te ofrece? Si en esta mañana tú no has probado de esa agua que salta para vida eterna, Jesucristo, te invito a que tomes de esa agua como esa mujer samaritana. No importando tal vez la condición en que tú te encuentres o en que tú pienses que estás, hay algunos que piensan que no son nada dignos. De hecho, nadie es digno de recibir la salvación, porque la salvación es por gracia, es por fe, no por obra alguna que pudiéramos hacer para que nosotros nos gloriemos de eso, de que alcanzamos la salvación por nuestros méritos. No. Pero en esta mañana Dios te dice que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Cuando tú vienes en arrepentimiento, en una profunda convicción de pecado, de haber vivido a espaldas de su palabra, y la palabra de Dios, el verbo de Dios, es Jesucristo. Por lo que cuando tú vienes en una convicción de que has vivido a espaldas de Jesucristo, conociendo que Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, en una humillación de espíritu, de alma, como dice el Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando tú vienes así, en esa postura, su misericordia te alcanza y su gracia, que es Jesucristo, te salva. Entonces, de tu interior, el cual recibes esa agua
que salta para vida eterna, agua viva que proviene de Jesucristo, de tu interior, va a saltar frutos de labio como un río que confiese a Jesucristo como tu Señor, no solamente como tu Salvador, porque todo el mundo quiere un Salvador. Lo vemos en las elecciones. Todo el mundo quiere que se les salve de la opresión que tuvieron 4 años anteriores de esa gobernación o presidencia. Y votamos por un nuevo Salvador. Así que todos quieren un Salvador. Pero cuando se trata del Señor, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque no, yo soy el que me mando. A mí nadie me manda. Pues lamentablemente, cuando tú estás en esa condición, sigues viviendo destituidos de la gloria de Dios. Y la paga, el salario por tu pecado, esa retribución, no la recompensa, la retribución por tu pecado es la muerte y la muerte segunda. El lago de fuego y azufre. Por eso es que en esta hora te hacemos la invitación al arrepentimiento para que en tu interior salga frutos de labio que confiese a Jesucristo como tu Señor. Como lo menciona el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La Escritura dice más adelante que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. O cuando puedan ver este video y puedan también compartirlo para que la palabra de Dios siga expandiéndose a todo rincón de este planeta. Y que estas redes sociales puedan entender con sus algoritmos que son videos importantes que deben de seguir repitiéndose y llegando a otras redes sociales. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Que Dios les bendiga. Shalom.